Bien, entonces vamos a realizar la ejecución de los códigos en el RStudio para la aplicación de regresión logística binaria, en este caso el ejemplo uno. En el video anterior se explicó los resultados importantes de esta investigación que tiene que ver con los factores que determinan la deserción laboral en un call center de Lima durante el año 2018. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es el llamado de los datos. El archivo se encuentra en la base de datos retiro CSV. Entonces vamos a utilizar la función básica que tiene el R de read.csv y vamos a almacenar la información en un objeto llamado retiro. Entonces ejecutamos la línea 9. Ahí está. Entonces, para verificar que se ha ejecutado correctamente, podemos pedirle al RStudio que nos haga una muestra de una parte de los datos, como se puede apreciar. Bueno, la deserción laboral, o sea, que un trabajador se retire, está representado por el número uno y que el trabajador se quede está representado por el número cero. Tal como se explicó en el video anterior, la problemática es que hay una alta deserción laboral. Entonces, se pretende analizar los factores que influyen en dicho acontecimiento. Entonces, otras variables que vamos a colocar como posibles predictores son la edad, el área de trabajo, el sueldo en miles de soles, el sexo y el tiempo en la empresa en meses. Entonces, cuando tenemos una base de datos para hacer un modelo, hay que verificar, por ejemplo, que el tipo de variables esté bien fundamentado. A veces en el momento de copiar los datos, a veces algunos números pueden ser almacenados como caracteres. Entonces, a ver, por ejemplo, la variable de deserción está entre 1 y 0, así que lo reconoce como un entero. Lo mismo con la edad, porque son años cumplidos. Bueno, el trabajo lo conoce como un carácter y está bien. El sueldo está como numérico. Una recomendación es que, bueno, las variables que son numéricas hay que asegurarnos que el R lo está interpretando como una variable numérica. El sexo también es carácter, el cual puede ser pasado factor, no hay ningún problema. Y el tiempo en la empresa está como entero. Entonces, vemos que al parecer no va a haber ninguna dificultad al trabajar con los datos. Bien, para la estimación del modelo, tenemos aquí lo siguiente. Vamos a almacenar en un objeto llamado M1. Vamos a almacenar el modelo de regresión logístico binario. Entonces, a ver, vamos a utilizar la función GLM de General Linear Model o modelos lineares generalizados, por sus siglas en inglés. Entonces, hay que utilizar la variable, el nombre de la variable respuesta, que en este caso es la deserción, y la cual va a estar sujeta. Cuando colocamos un punto, se refiere que por defecto considere a todas las variables como predictoras, al resto de variables como predictoras. Entonces la data es retiro y hay que agregar family igual binomial. Entonces por defecto, cuando es family binomial, el enlace de la función es el enlace logits, el cual es lo que estamos aplicando, ¿no? Un logit logístico. Entonces ejecutamos aquí la línea 15 y ya vemos que ha guardado el objeto. Luego hay que aplicar el summary y en el summary nos van a presentar información bastante oportuna, ¿no?
nos dice el llamado de la fórmula o del modelo, más o menos los residuales. Y la parte que nos interesa por aquí está aquí en los coeficientes. Entonces aquí nos presenta el método de Wolf, el cual utiliza la prueba Z para verificar la significancia de, en este caso, los predictores. A ver, la variable edad va a tener un efecto negativo, ¿ya? Y a ver, para poder identificar qué variables son significativas a un 5%, nos fijamos en aquellas que tienen un asterisco. Aquí nos dice, ¿no? Significado de los códigos. Y a un 5% es un asterisco, con un puntito es 0,1. A 1% son dos asteriscos y así. ¿Qué más? Entonces podemos ver que todas las variables son significativas, es decir, eh, el conjunto de variables que se ha seleccionado va a explicar o va a ayudar a entender el que una persona o el que un colaborador se retire o permanezca dentro de la empresa. Para la variable cualitativa, que era área de trabajo, si le damos un table a retiro y aquí seleccionamos trabajo, encontramos que hay tres tipos de áreas que se han considerado, que fueron consultas, reclamos y ventas. Entonces, como es una variable cualitativa, una variable cualitativa, lo que hace el R es generar lo que se conoce como variables dummies. Y en este caso está tomando como referencia al área de consultas. Entonces, por eso aparece trabajo reclamos y trabajo ventas. Si un trabajador pertenece al área de consultas, pues para ambos valores lo considera cero. Si es de reclamos, considera el valor de 1 y 0 para el otro. Lo mismo para la variable sexo. Está considerando como referencia el sexo masculino y está estimando un modelo para la variable mujer. Entonces, aquí individualmente se verifica la significancia de los predictores. Entonces, el modelo está por buen camino. Para la interpretación hay que hacer un cálculo de los famosos odds ratio o odds ratio. Entonces, el odds ratio nos permite interpretar el efecto de añadir, bueno, si fuera cuantitativa, una unidad cuantitativa en cierta medida, y si es cualitativa, la comparación de las categorías. Entonces, ahí tenemos, bueno, el exponencial elevado a los coeficientes. Bueno, por ahí se puede utilizar el famoso rounds. Ahora vamos a pedirle a dos decimales. Me parece que hay un problema con la presentación de los dígitos. Vamos a darle digit 6. Ya. Entonces, por ejemplo, para dos decimales, el efecto de la edad es 0,04. Entonces, lo que indica
que al añadir un año más, la probabilidad de retirarse de la empresa, si consideramos uno como el 100%, vemos una reducción aproximadamente del 96% en que la persona se retire del trabajo. Entonces, si es menor a uno, se interpreta como como una reducción en la probabilidad de éxito. Igual aquí el sueldo, como ustedes pueden ver, al añadir 1.000 soles más, la probabilidad de que el trabajador se retire se reduce, en este caso, en 94%. Al comparar categorías entre hombres y mujeres, las mujeres tienen una menor probabilidad de retirarse que los hombres. En este caso es el 83% menos posibilidades que los hombres. Bueno, si fuera mayor a uno, se encuentra entonces razones para indicar que va a ocurrir el evento de interés. Por ejemplo, para la variable tiempo en el trabajo, cada mes, por cada mes adicional que un trabajador esté laborando, existirán pues 22,08 veces de retirarse de la empresa. Entonces, encontrar los odds ratios nos permite medir la relación con la variable, si se va a retirar o no se va a retirar. Bien, nuestro modelo también tendrá un carácter explicativo. Por ejemplo, bueno, este es el carácter explicativo, ¿no? En los odds ratios. También podemos tener un aspecto predictivo, por ejemplo, para un trabajador de 22 años que trabaja año y medio en el área de ventas con un sueldo de 900 soles, ¿cuál es la probabilidad que se retire del trabajo? Bueno, a ver, entonces podemos hacer este cálculo de dos maneras. Una de ellas es utilizando la función predict y vamos a utilizar el modelo que hemos estimado, que es M1, y lo que vamos a hacer es crear un objeto llamado NewData y vamos a almacenar como data frame los valores de las variables. Entonces, recordando o respetando siempre los nombres de las variables. Entonces, por ejemplo, la variable edad, bueno, de acuerdo al enunciado, está en años, así que 22 años. Trabajo es un carácter, así que hay que colocarlo como carácter, y en este caso es ventas. El sueldo está en miles de soles, 900 soles es 0,9 miles de soles. El sexo es hombre y el tiempo que va trabajando es año y medio, o sea, 18 meses. Entonces, al ejecutar este código, tenemos una probabilidad de 0,71 aproximadamente. Luego, en la presentación que se hizo en el video anterior, tenemos la fórmula que la probabilidad de retiro será el exponencial sobre 1 más el exponencial de los coeficientes. Entonces, esto es, por así decirlo, el cálculo manual, ¿no? El cálculo como si estuvieran trabajando con calculadora. Entonces podemos llamar a los betas, ¿ya? Con coef se muestran, coef M1 nos permite mostrar los coeficientes. As numeric lo que hace es quitarle los nombres de las variables. Y bueno, por aquí aplicamos el famoso rounds para redondear a dos decimales, ¿no? Como está en la presentación. Los valores, bueno, hay que indicarle, ¿no? De manera correspondiente. Como este es un vector, vamos a multiplicar por otro vector. El 1 va a multiplicar a- al, al beta 0, al intercepto,
El 22 que tiene que ver con la edad va a multiplicar al coeficiente de la edad y así sucesivamente. Entonces vamos a almacenar en un objeto llamado prots y luego, bueno, hay que aplicar esta fórmula, x a la prots sobre 1 más x a la prots. Entonces todo eso sale 0.65 o ya redondeado 0.66. Bueno, ¿por qué la diferencia? Bueno, aquí hay que considerar que se ha trabajado el redondeo con dos decimales y con la función predict el R trabaja con más decimales, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí hemos hecho un pronóstico. Luego también tenemos que ver lo que se conoce como la bondad de ajuste del modelo. Y en este sentido, lo que hacemos es verificar que el modelo se ajuste a los datos. Entonces, por aquí tenemos una primera librería llamada LMTest. Y bueno, lo que necesitamos es tener un modelo nulo, es decir, un modelo sin variables. Entonces, hacemos deserción, que es la variable respuesta, en función de solamente un intercepto. Entonces, ahí está. Es como si dijéramos que un modelo cero o un modelo sin nada, sin ninguna variable. Pues en el peor de los casos, ninguna variable debería ser influyente. Entonces, luego con la función o el comando lrtest, lo que hacemos es el test de razón de verosimilitud, en donde el H0 es que el modelo no se ajusta a los datos o no hay variables que influyan, y el H1 es que el modelo sí se ajusta o que hay alguna variable que sí influye, pues. Entonces vamos a almacenar el resultado en un objeto lrt0 y ahí está, ¿no? La prueba de chi cuadrado resulta significativo, lo que nos indica que el modelo que hemos propuesto, que en este caso es M1, sí es significativo. Otra opción que podemos también utilizar es la prueba de Hosmer y Lemeshow, que es una prueba tomada de chi cuadrada, de bondad de ajuste, en el que en H0 o la hipótesis nula es que el modelo se ajusta a los datos y en H1 que el modelo no se ajusta a los datos. Entonces aquí tenemos una librería eh, para poder cargarla y luego ejecutar el comando hoslem.test. En este comando hay que, con esta fórmula, hay que añadir dos cosas. La primera es la variable respuesta con los datos originales, en este caso retiro, y estamos llamando a la variable deserción. Y como segundo componente hay que colocar los valores esperados del modelo, ¿no? Ahí están los valores esperados o las probabilidades esperadas en este caso. Entonces ejecutamos y ahí tenemos el resultado del test de Hosmer y Lemeshow. Entonces ahí ustedes pueden apreciar un p-valor alto, entonces lo cual indica que no se rechaza H0 y por lo tanto que el modelo de regresión logístico sí es, en este caso, se ajusta a los datos. Entonces, ahí podemos observar que ahí el modelo está siendo válido. Entonces, de esta manera estamos probando que el modelo que hemos estimado es válido
y que por lo tanto puede usarse para un carácter explicativo o un carácter predictivo. Bueno, en el modelo lineal, modelo de regresión lineal múltiple, había lo que se conocía como el R cuadrado. Bueno, en regresión logística no hay un R cuadrado, hay lo que se conoce los pseudo Rs. Y la librería Blor hace los cálculos. Tenemos, por ejemplo, un R cuadrado ajustado y algunos indicadores. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, el de McFadden, que es uno de los primeros, el de Coxnell, el de Efron y el McFadden ajustado. Bueno, no hay una regla para usar una u otra, pero lo ideal es que los valores sean lo más cercanos a uno. Aunque muchos autores concuerdan en que un valor cercano a uno es el ideal y por tanto no existe. Así que en los trabajos de modelo de regresión logística binaria se espera pues normalmente encontrar un R entre 0.4 y 0.7. Entonces, por ahí vemos que nuestro modelo efectivamente sí está cumpliendo ahí. Para evaluar la precisión, también tenemos lo que se conoce como la matriz de confusión. Y aquí podemos hacer lo siguiente. A ver, con predict tipo response, lo que vamos a hacer es calcular las probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo es calcular las probabilidades de que se retire o no se retire. Entonces lo que hacemos es utilizar el famoso comando if-else, es decir, si la probabilidad es mayor a 5, le vamos a decir que lo cambie como un valor de 1 y en caso contrario como un valor de 0. Entonces, YPRED será como las categorías predichas. Entonces, podemos utilizar un table de YPRED y ver que, bueno, ha predicho a 180 colaboradores que se van a retirar y a 170 los ha clasificado como no se van a retirar. Bien, entonces podemos hacer una matriz de confusión al cruzar la tabla de los valores predichos con los valores observados, ¿no? Entonces, en filas tendremos las categorías predichas y en las columnas los valores observados. Entonces, la matriz de confusión nos indica que, bueno, la clasificación correcta se dará en la diagonal, ¿no es cierto? En la diagonal. Y en este caso, estos 155 trabajadores no se retiraron y fueron pronosticados de forma correcta. Estos 161 se retiraron y el modelo lo pronosticó de manera correcta que se van a retirar o que se han retirado. En este caso, este 15 se retiraron en la realidad, pero el modelo lo señaló como que no se retiran. Así que aquí hay un error de clasificación. Y aquí este 19 no se retiraron en la realidad, pero el modelo los clasificó como que sí se retiran. Entonces aquí vemos pues lo que se conoce como precisión y en este caso podemos calcular el porcentaje de correcta clasificación, el cual es un 90%. Por ahí también podemos calcular o utilizar la librería Carets, que permite estimar algunos indicadores más, además de la exactitud. Entonces podemos cargar la librería Caret y luego por acá
utilizar la función confusión matrix, utilizar un table de JPreds y luego retiro $deserción. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, hay que colocar primero los predichos y luego los observados y señalar con positive la característica de interés, que en este caso está codificado como un, que sí se retira. Así que va a calcular o hacer los cálculos en relación a ello. Entonces ejecutamos este código y la librería Caret nos da una gran cantidad de resultados para evaluar esta parte. Ahí tenemos nuestra matriz de confusión, el valor de la accuracy, así como un intervalo de confianza para la accuracy. Nos da lo que se conoce como el índice de capa. Y por aquí también hay dos valores bastante conocidos y usados, que son la sensitividad o la sensibilidad y la especificidad. Entonces, cada una de ellas indica qué tan bueno es el modelo para pronosticar la categoría de éxito o la categoría de fracaso. En este caso, la sensitividad nos va a indicar eh, los positivos correctos que han sido clasificados de forma adecuada a partir del modelo, mientras que la especificidad está clasificando de forma correcta a quienes no se retiran, ¿no? Entonces, especificidad, sensitividad, el porcentaje de correctos clasificados que en realidad se han retirado, y especificidad, los que no se han retirado. Bien, luego tenemos un análisis de los efectos y para ello vamos a eh, hacer un gráfico bastante llamativo e informativo. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, bueno, el modelo va a trabajar bien, va a ser un pronóstico relativamente bueno en el rango eh, para cada variable. Entonces, por ejemplo, a ver, hablamos de la edad, podemos utilizar summary de retiro de edad y tenemos trabajadores de 18 años hasta una edad máxima de 36. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva data, un nuevo conjunto de datos llamado new edad, en el que vamos a utilizar la función SpanGrid para generar posibles tipos de trabajadores con determinadas características o con todas las características posibles que el conjunto de datos tiene. Entonces, por aquí estamos creando una secuencia de trabajadores desde 18 años hasta los 36, donde van a ir de dos en dos, ¿no? Esto es más que todo una secuencia que nos va a representar la edad. También vamos a tener el área de trabajo, que son reclamos, consultas y ventas. El sueldo, vamos a darle un valor fijo, un valor promedio. El sexo también, bueno, va a tener las categorías. Y el tiempo de espera, perdón, tiempo en la empresa, va a tener un valor fijo también. Entonces, aquí noten lo siguiente, edad es el único que va a tener variación. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la probabilidad de retiro para un colaborador de acuerdo a valores fijos de trabajo, valor promedio de sueldo, valores fijos para sexo y valores para tiempo en la empresa. Entonces vamos a ver una tendencia que ocurre cuando los trabajadores tienen más edad o menos edad. Entonces vamos a crear la data. Hemos creado la data donde vamos a ver la variabilidad, el efecto de la variabilidad de la edad en condiciones fijas. ¿De acuerdo? Entonces por acá hemos creado otro objeto de guión edad para almacenar las probabilidades, ahí está,
Y estamos colocando el c.fit true para que en nuestro gráfico nos aparezca los límites inferior y los límites superior a un 95% de confianza. Aquí le estamos añadiendo. Bueno, vamos a hacer el factor a la, a la parte de trabajo, a la variable trabajo. Vamos a hacerle factor también al sexo, porque vamos a utilizar la librería ggplot y vamos a hacer un gráfico bastante interesante. Y está aquí. A ver, les explico. ggplot, bueno, necesita primero hacer llamado a la base de datos, que en este caso es de-edad. El A es para indicar cuál es cuáles son las variables. En este caso, el eje horizontal vamos a tener la variable edad y en el eje vertical lo que es fit, que en este caso son las probabilidades pronosticadas, que es este de aquí. El color vamos a indicar que lo haga por sexo, entonces vamos a poder identificar cómo se comportan las probabilidades por sexo. Luego por aquí con YLab estamos colocando el nombre del eje vertical, con XLab el nombre del eje horizontal. Por aquí le estamos indicando que haga un salto de 2 en 2, ¿no? Desde 18 hasta 36 para el eje X y de 0,25 a 0,25 para el eje Y. Bueno, por acá le estamos indicando el color y también el límite inferior y el límite superior. El tamaño de la línea de 2,5 y por aquí le estamos indicando que también añada con el facet-grid, estamos indicando que nos divida de acuerdo al área de trabajo. Muy bien, llegó la hora de ver nuestro grafiquito. Y aquí está. Entonces, por aquí vamos a tener información bastante interesante e informativa de cómo influye la edad en la probabilidad de retiro. Entonces recuerden que cuando tiene una probabilidad cercano a 1, entonces es más posible que el trabajador se retire. Las líneas, hay dos curvas, una de color rojo y una de color turquesa, la cual la roja está relacionada a los hombres y la celeste a las mujeres. También vemos las tres áreas, que son el área de reclamo, el área de consultas y el área de ventas. A ver, aquí se puede interpretar de la siguiente forma. Vemos que hasta más o menos la edad de 24 años, los colaboradores que tienen esta edad tienen, sin importar el área de trabajo o el sexo, tienen una alta probabilidad de retirarse de la empresa. Entonces, como que aquí contratar personal de menos de 24 años no conviene porque tiene una alta probabilidad casi segura de que se retire. Aproximadamente a partir de los 28 años, ya los trabajadores pues tienen una nula probabilidad de que se retiren, ¿no? Prácticamente. Bueno, vemos que la curva roja es más elevada que la curva celeste o la turquesa, lo cual señala que entre hombres y mujeres, los hombres tienen una mayor probabilidad de retiro que las mujeres. Entonces vemos que la curva en las tres áreas va descendiendo, lo cual indica pues claramente que entre 24 y 28 años, a mayor edad, los trabajadores van a ser más responsables. Entonces, esta curva de probabilidades por ahí nos puede indicar algunos patrones para poder nosotros, en este caso la empresa, ¿no? Saber más o menos cuál es la edad con la que debe contratar a su nuevo personal. Entonces, este es un gráfico muy informativo. Podemos hacer lo mismo ahora para ver el sueldo. Entonces, noten que es el mismo procedimiento, pero ahora el sueldo, vamos a crear una secuencia, porque a ver, si colocamos un summary de retiro
en este caso sueldo, más o menos va entre 750 hasta 4.000 soles. Entonces por acá le he colocado pues desde 500 soles. Entonces por ahí el área de trabajo del modelo siempre tiene que considerarse los valores reales, ¿ya? Entonces lo único que varía es el sueldo, lo demás es fijo, como la edad se utiliza un valor fijo, en este caso el promedio, lo mismo que para el tiempo en la empresa. Entonces realizamos, ejecutamos y ahora podemos observar que en el eje X se está midiendo el efecto del sueldo. Y el mismo análisis, ¿no? Para área de trabajos y para sexo. Entonces por aquí podemos observar nuevamente que la curva de color roja está por encima de la curva turquesa, lo cual vemos que los hombres son más proclives a desertar laboralmente. Estas bandas, estas líneas más delgadas, pues son intervalos de confianza, a un 95% de confianza. Entonces, podemos indicar, ¿no? Más o menos, si consideramos un 50%, un punto de corte, por ejemplo, en el área de reclamos, para un 50%, para un 0,5 en el caso de las mujeres, se da más o menos a partir de un sueldo de 1.250. Entonces, como que las mujeres que ganan más de 1.250 tienen menos probabilidades de que se vayan a retirar. Bueno, entonces, mientras más sea el sueldo, evidentemente van a tener una menor probabilidad de retirarse. Luego por acá tenemos lo mismo para el tiempo de permanencia en la empresa y encontramos aquí una situación opuesta, por así decirlo, donde eh, más o menos hasta los 20 meses hay bajas probabilidades de que los colaboradores se retiren y a partir de los 26, más o menos 26 meses, 28 meses, ya es casi fijo que los trabajadores se retiren. Recuerden que mientras más alta sea la curva, está indicando que hay mayor probabilidad de que ocurra eso. Nuevamente la curva roja está por encima, entonces los varones tienen más probabilidades de retirarse. Entonces por aquí esta información acerca del tiempo de la empresa estaría señalando que los varones, bueno, perdón, que la empresa más o menos a ver, a partir de 0,5, que es más o menos a los 23, más o menos 23 meses, ya pongámosle 24 meses, los trabajadores ya están viendo la opción de retirarse. Y es que generalmente en estos tipos de trabajos de call center, como que no hay tanta forma de escalar, porque casi todos son operarios. Entonces, como que se vuelve algo rutinario y algunos deciden abandonar. Bien, pueden escribir sus dudas o consultas en el Google Classroom y bueno, estaremos atentos a sus respuestas. Muchas gracias por su atención.